continuación van a ver un debate que tuve con un apologista cristiano que tiene docenas de miles de suscriptores en su canal. El tema del debate fue judaísmo versus cristianismo y les voy a ser muy sinceros, en el debate sufrí. En verdad la pasé mal. Y no porque haya sido un debate difícil, porque en verdad fue muy fácil. Ustedes van a ver el debate. En la argumentación quedó totalmente refutado. Este apologista cristiano decía argumentos que se refutaba él mismo. Ustedes van a ver el video, ustedes lleguen a sus conclusiones. Pero, ¿por qué la pasé tan mal? Porque fueron 2 horas de debate en las que este personaje me interrumpía cada segundo. Cada 2 segundos, cada 3 segundos me interrumpía. No me dejaba construir una idea. Y miren, uno como judío, uno está acostumbrado a la cultura del debate, a dialogar, a hablar, a escuchar. Yo entiendo que hay personas en el cristianismo que no. Yo he debatido con youtubers cristianos, etcétera, y hay personas que por lo menos se esfuerzan un poco por escuchar. Con este señor fue muy difícil. Ustedes van a ver el video, fue una tortura y a pesar de las interrupciones y a pesar de eso, quedó totalmente refutado, sus argumentos pulverizados. Lo más gracioso son los argumentos que él mismo se hace contra él mismo. Caos total, van a ver el video, espero que lo disfruten, pero sobre todo que aprendan. Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de hoy. Hoy tendremos un debate con el señor Jacob de Filosofía Judía y este servidor quien les habla, Carlos Blanco, representando al cristianismo en su canal Cyber Revolution. Esto también será retransmitido en el canal de Filosofía Judía y vamos a iniciar este debate en el día de hoy acerca del cristianismo versus el judaísmo. Vamos a ver cuál es la verdadera fe y el verdadero pueblo de Dios. Adelante, Jaco, para que te presente, por favor. Shalom a todos, mucho gusto. La música dramática me dio un poco de inspiración. Desde ya voy diciendo que por términos de tiempo quizás dispongo de 1 hora, intentaré más, pero gracias a todos los que están viendo acá. La verdad, mi intención no es tratar de convencer a nadie. Nosotros en general no somos proselitistas, es decir, no buscamos que las personas sean judíos o algo así que voy a tratar de ser lo menos impositivo posible en el tema. Jaco, este encuentro será una tertulia, un conversatorio. No vamos a hacer preguntas, sino vamos a interrogar y refutar a la vez. Mi pregunta es la siguiente, Jaco. ¿En qué te basas? ¿En qué te fundamentas para rechazar a Jesús como el Mesías? Nosotros, como judíos, yo personalmente soy un judío ortodoxo, nosotros consideramos que nuestra mayor autoridad es la Torá. Seguido a la Torá está lo que se llama el Tanaj, que es la Biblia hebrea, lo que llaman comúnmente Antiguo Testamento, y esa es nuestra máxima autoridad. Por supuesto, los judíos, siendo un pueblo que tenemos mucho tiempo en los transcurso de la historia, tenemos también algo que es una Torá oral, que es la tradición de Israel que se transmite a través de generación en generación, y en base a estos 3 factores, nosotros determinamos nuestro sistema de pensamiento, y fundamentándonos en toda esta base, podemos llegar a la conclusión de quién cumple las aspiraciones que nosotros consideramos de un Mesías y quién no. Y a partir de eso, hemos descartado la opción de que el Mesías haya llegado por lo menos a este momento, debido a que hay varias condiciones, como una de ellas es traer paz al mundo, que haya abundancia en el mundo, hay varios parámetros y todo está en los profetas de Israel. ¿Y cómo tú me explicas, Jaco, a Isaías 53? Isaías 53, que fue uno de los temas que tú propusiste, digamos, que quisiste debatir. Eran dos, y seleccionaste este. Sí, correcto. Así que estás trayendo un tema que pensé que no era relevante, pero nosotros No, es parte del cristianismo versus el judaísmo. Sí, nosotros consideramos que para entender Isaías uno debe leer todo el libro de Isaías y no simplemente leer un capítulo y descontextualizarlo. A lo largo que uno lee el libro de Isaías se menciona sobre un siervo. El siervo en el libro de Isaías, que constantemente se repite, se refiere al pueblo de Israel. Así que nosotros cuando leemos un texto que es de un lenguaje bastante poético, bastante avanzado en el hebreo, que no es un lenguaje que se puede tomar de forma tan literal de que, no, bueno, cerró la boca.
no, sino que es mucho más amplio. Entonces, las referencias, cada vez que Isaías habla de un siervo, se refiere al pueblo de Israel, así lo entendemos nosotros. Okay, tú dices que Isaías 53 no empieza en el 53, sino que viene de pasajes anteriores. Pero Em, esa definición, yo esa digo que definición Isaías, de, esa definición de Isaías 53, ¿quién es? ¿El Mesías o el pueblo judío? nuevamente, Isaías no es que empiece Isaías 53 no es que empiece antes, es que es parte de todo un libro que uno no puede sacar de contexto. Sí, yo quiero Es el saber, punto pero aquí. ¿quién es? ¿Es el Mesías o es el pueblo judío? Me parece que ya respondí a esta pregunta. Los 4 cantos de Isaías, ¿quién es? ¿El pueblo judío o es el Mesías? Espérate, Carlos, primero que ya respondí a esa pregunta y segundo, No, no me ha creí respondido, que el Jacob. tema era otro. Jacob, Creí que el tema era otro. me estás evadiendo. Respóndeme, No, ¿quién no, es? ¿Es el Mesías o el espérate, pueblo judío? quiero que seas claro. Tú propusiste ese tema y dijimos que ese tema no era, ¿o me equivoco? Como si es parte del debate, el cristianismo versus el judaísmo. Para Entonces, conocer tu ¿para qué religión propusiste? verdadera, Entonces, yo ¿para qué necesito que propusiste ese tú, tema? yo Yo con necesito, gusto, escucha, yo necesito que me Carlos, yo con responda. gusto te puedo Dime que responder. no sabes, Yo, Jacob. Jacob, dime que no Carlos, sabes, yo sé con gusto te sincero. puedo responder. Déjame terminar una frase. Yo con gusto te puedo responder, pero tú acá de entrada ya te estás contradiciendo. Dices que vamos a ¿En qué tocar me dos estoy temas. Isaías, contradiciendo? Si te estoy o preguntando, no me vamos a quieres tocar dos responder. temas. Escucha, vamos a tocar dos temas, o Isaías 53 o judaísmo contra cristianismo. Yo dije, Claro, pero que este tema es más interesante. Ok, es un parte de mi segundo. fe, es parte de mi fe. Para yo conocer Entonces, si mi fe es entonces, verdadera, tengo que pensar, tengo que remontarme desde las entrañas y que claro, es el pero Mesías. si estás entendiendo Si cómo tú no la paradoja. aceptas a mi Señor Jesucristo como el Mesías, ¿quién es Isaías 53? Desde los 4 cánticos de Isaías. Entonces, ¿quién es? ¿El pueblo Okay. judío o es el Mesías? Creo que ya respondí a eso, No me ha que si uno respondido. lee todo el contexto, por favor, si uno lee todo el libro de Isaías, cada vez que se menciona al siervo, se refiere al pueblo de Israel. Eso es Ok, a lo es el largo pueblo del de libro de Israel. Isaías. ¿Siempre se ha interpretado así? Hay interpretaciones, hay entendimientos de que el Mesías, al ser parte del pueblo de Israel, también es una alusión mesiánica. Eso es correcto. Y si yo te Pero demuestro, mira, y si yo te demuestro aquí, te voy a descacarar y te voy a cocinar en tu propia salsa con fuentes tuyas, ¿te parece? Aquí yo, tengo, yo conozco las mira, aquí fuentes. tengo el Targum de Jonathan Ben Etziel, que dice, vierte Isaías 52:13 de la siguiente manera. Mira mi siervo el Mesías, prosperará, será elevado y crecerá y resultará impresionantemente fuerte. Otra fuente, la siguiente, el Talmud, el SAT 98b, recopilado en el siglo VI después de Cristo, donde Isaías 53 es también interpretado mesiánicamente. Dice, el Mesías, ¿cuál es su nombre? Los de la casa de Rabí dicen el enfermo. Según se dice, seguramente ha llevado nuestras enfermedades. Hay más fuentes. Explícame eso. Ok, te la explico Fuentes, nuevamente. es tu fuentes, es el Talmud. Ok, yo te la respondo. Déjame responder, terminar la respuesta. Uy, espérate. Lo primero que todo es que no es el tema que acordamos. Pero para responderte, Es porque parte sé del que, tema, claro. claro, no es. Dime Todo que es tú no parte de sabes todo cómo tema. responder. No es Mira. para qué lo ofreciste. Si Jacob, me entiendes tu propia Jacob, sé contradicción, tú sincero, ofreces un mira, tema. sé Espérate, te digo. sincero contigo mismo y sé No, intelectual. Dime, tú yo no eres sé deshonesto. cómo responder. Estoy Carlos, en apuros y no sé. te pedí que me dejes responder. No puedes aguantarte un segundo sin poder que el otro pueda hacer el argumento. Pero no Tienes digas que no es parte deshonestidad. del debate, no mientas. Escucha, hay una deshonestidad al ofrecer un tema que el cual en todo caso al ser descartado lo estás tocando. Pero para responderte con mucho gusto, el Targum, tú sabes lo que dice el Targum sobre este mismo término porque tú me dijiste el 52, pero tú sabes qué dice el 53 o qué dice cuando dice Abdi, esta misma palabra, en el 41 o en el 45 o en Dime el 49. ¿Qué dice, Jacob? ¿Qué dice? Tú Dime. no sabes, ¿verdad? Entonces No, estás dinos, extrapolando. edúcanos. Entonces, lo que tú estás tratando de hacer es sacar una cita que no has concebido en su contexto entero. Cuando se refiere, y te lo dije, ahí está hablando que el Mesías, al ser parte del colectivo de Israel, es parte del siervo. Eso es a lo que se refiere y puedes buscarlos el Targum en los diferentes capítulos que te he dicho. Pero Uno, aquí dice que el Mesías sufre. Claro, porque Exacto. ahí estás hablando del 52, pero tú no sabes lo que dice ¿Y qué me el dice, Targum en 53. ¿y qué me dice de Cohen y ¿Qué dice Crispin? el Targum en 53? ¿Qué dice el Targum en 53? ¿Qué dice tu erudito
Cohen y Crispin del Espérate, siglo XIII. un ¿Qué segundo. dice él? Me Responde. preguntaste también del Talmud. Me preguntaste también del Talmud. Hay más Tú me fuentes, estás te voy a citando citar. una Hay más página, fuentes. la del Talmud. Vamos punto a punto. Tú me Sí. estás citando una página del Talmud. ¿Tú sabes lo que dice la página anterior? Dilo, responde. No, pero Sí. te estoy preguntando a ti. Porque si tú No, estás no, trayendo no, una no. fuente, No, no te sabes, ¿correcto? O sea, estoy tú estás, proyectando una claro, parte. Dinos tú qué dice exacto. los ¿Por qué? anteriores. Porque lo que Ujú. caracteriza al cristianismo es tomar una fuente sacada de contexto para tratar de dar un mensaje que no está ahí. Así es como el cristianismo se ha construido a lo largo de la historia y tú nos estás dando un ejemplo claro de cómo personas que no tienen ni idea Un de lo que momento. dice el Tú texto dices que están yo lo saqué. diciendo, Espera, están un dando una momento. fuente para Tú dar un acabas- mensaje que no está ahí. tú Entonces acabas de yo te voy a decir. decir lo que dice la página anterior para tú que acabas- sepas, para que Sí, te quiero ilustres un saber. poco Quiero y saber. entiendas que Mm, te estás simplemente haciendo Vamos un a escuchar. autogol. Vamos En a el escuchar. capítulo anterior, en el capítulo anterior habla de que el pueblo de Israel son los leprosos y que están en Roma porque están en el exilio y que viene, Rabbi Leví viene y le pregunta al Mesías que él es una persona que le pone bandas a los leprosos, que es el pueblo de Israel. Y por eso es que el Mesías, en la página siguiente, se llama el Mesías de los leprosos. Es por eso. ¿Y pensaba lo mismo Cohen y Crispin? Que decía lo siguiente, Cohen y Cohen Crispin. Ibn Crispin, Déjame eh, leerlo. Déjame leerlo. Déjame leerlo. ok, léelo Dice lo para siguiente, ver cómo te hacen ridículo otra se vez. quejara amargamente de que los que interpretaban Isaías 53 como una referencia a Israel violentaban el sentido real del texto y su verdadero significado, habiéndose inclinado ante la terquedad de sus propios corazones y de su propia opinión, decía lo siguiente, abro la cita: me complace interpretar la parashá, es decir, el pasaje, de acuerdo con la enseñanza de nuestros rabinos sobre el rey Mesías y adherirme al sentido literal. Así me veré libre de las interpretaciones forzadas y descabelladas de las que otros son culpables, a pesar de la claridad del texto y de la interpretación de siglos. Resultaba obvio para los rabinos que mantenerla implicaba una alma más que poderosa para los cristianos, y continuaron la línea de asociar al siervo de Dios con Israel y con el Mesías. No fue tarea fácil. ¿Cómo tú me respondes eso? Ok, volvamos, retomemos la lógica de Carlos Blanco. Él ofrece dos temas, Isaías 53 o otro tema que no es Isaías 53. Bueno, cojamos el otro tema. Bueno, cuando nos entramos al otro tema, hablemos de Isaías 53. Esa es la lógica deshonesta de esta página. Pero para responderte, para darte gusto, claro, es deshonesta porque estás tocando un tema que no acordamos. Pero para darte gusto, espérate, para darte gusto, Sí. volviendo al tema del Targum, que obviamente no sabes lo que dice el Targum, en el 53, ¿tú sabes que el Targum está en plural? Ahí cuando habla el siervo está en plural. ¿Acaso hay muchos mesíases? Aquí no habla en plural. Pero tú me estás de 52, él busca el plural, él busca el Targum en 53. Busca el Targum en Isaías 53. Está en plural. Es tu rabino. Él no está hablando en plural. Ahora, Es el Mesías, ok. El Mesías. Pasemos a la siguiente. Espérate, pasemos a la siguiente. Ya que en Isaías, quieres hablar de Isaías 53 y traes el Targum de Isaías 52, porque Isaías 53 está en plural. Habla de los siervos. Primero. Segundo, la cita del Talmud. Habla de que Israel son los leprosos y por eso el Mesías que cura a los leprosos. Vuelves a quedar en ridículo. Ahora acabas de quedar en ridículo. No. Ibn Crispin, tu rabino. Espérate. ¿Quieres la respuesta? ¿Quieres la respuesta? Ibn Crispin. Espérate. Ibn Crispin. Me acabas de decir, ¿acaso no le crees a tu rabino Ibn Crispin? Ibn Crispin no era un rabino. ¿Quién te dijo? Buscaste en una página de mesiánicos, yo que sé dónde, y llegaste a la conclusión que Ibn Crispin era un rabino. Cohen y Crispin, ¿qué era él? Cohen es una descendencia. Ibn es una palabra en árabe. Crispin, esa palabra no es en hebreo. Ibn Crispin era judío. No era rabino. No era rabino. Carlos, ¿en qué planeta estás? Haz tu tarea antes de traer citas. Ibn Crispin, escucha, yo te estoy diciendo, yo te la estoy haciendo. Yo te estoy haciendo la tarea. Ibn Crispin, te estoy diciendo quién era Ibn Crispin. Ibn Crispin era judío, pero era un pensador filósofo que estaba influenciado por los textos del Islam. Y puedes buscar de la escuela. No era rabino. Carlos, estás. La fuente. Necesito la fuente. ¿La fuente la tienes? Tú no tienes la fuente. Te estoy diciendo, te estoy citando. Ibn Crispin, el nombre Crispin ni siquiera es judío. Y tú dices que no. Tú tienes que darme la fuente donde diga que no, que sostenga eso que tú dices. Muéstrame, al revés, muéstrame la fuente donde diga que era rabino, porque tú me estás trayendo algo demasiado fantástico. Yo te estoy diciendo, era
Era un pensador, te estoy diciendo quién era Ibn Crispin. Era un pensador que, a pesar de ser judío, era un pensador que estaba influenciado por las escuelas de los mutakalamim del Mira, Islam, te lo voy a hacer no más del fácil. judaísmo. Entonces tú Mira, me estás trayendo, te lo voy a hacer si más me fácil, tienes la... para, No, para, yo te estoy para dejar, tratando mira, de explicar como tú rechazas a Cohen y Crispin, vamos a dejarlo a un lado, que tú lo rechazas, aunque te lo demostré. Ahora, Claro, claro, porque te acabas de dar cuenta, no, que ni siquiera es rabino. no, claro, es rabino, que tú no lo quieres aceptar No es rabino, porque te no es refuta, rabino. es otra cosa, te refuta, pero vamos a dejarlo de Te lado. voy a buscar Ahora, la fuente. la Te voy a siguiente buscar la pregunta, fuente para que lo sepas. la Acá siguiente está. pregunta, ahora, No, espérate, Carlos, tú pediste la fuente. Tú pediste la fuente. No, un segundo, nada, un segundo, Carlos. proyéctalo, no Tú lo pediste la leas. fuente. Tú pediste la fuente Te de dónde voy, está que te Ben voy, Crispin no te es un voy, rabino. te voy a dejar que lo proyecten aquí. Ok, ok. Pásalo, vamos a Mira, leerlo. dice, Baer, acá anoten, por favor, Proyéctalo en y cuando yo pantalla. suba mi video les voy a poner Baer Jacob, Itzhak in an History of Jews in Christian Spain, volumen 1, página Jacob, 374 y 375. También hay otra fuente que lo trae, que es Hassan Roger, que es en Daggers of Fate, 13th Century Christian Missionizing and Jews Response, Berkeley University of 1991, página 165 a la 166. Ahí ¿Qué tienes tu dice fuente que no de es que rabino? Ibn Crispin Ahí no no es... dice que no es rabino. Ahí dice que no es rabino. Ahí no dice Ahí nada de dice... eso. ¿Ya leíste eso? ¿Ya leíste la fuente que acabo de decir? Yes. I heard, ¿Leíste but la fuente que leíste las dos fuentes que acabo de decir? Las leíste. absolutely. So, déjame Ok. decirte algo. Mira, déjame Entonces, decirte algo. señores, el Mira, público, ustedes para, ven, para seguir déjame decirle algo al avanzando, público para que tú el quedas público entienda aplastado. esta Mira, dinámica. ya que tú quedó aplastado, mira, vamos a Ok, seguir avanzando para no detenernos en Crispin. Háblame del testimonio de Josefo, que habla del ok, Mesías. hablemos Ujú, de, nuevamente retomemos los puntos. ujú. Acá nuestro anfitrión ofreció un tema que dijo que no sería el tema, pero aún así es el tema que está Es el embutiendo. cristianismo De las versus el tres citas que judaísmo. revisamos, la primera está en plural, lo cual refuta lo que él dice. La segunda habla del pueblo de Israel, también en plural, refuta lo que él dice. Y la tercera me cita una persona que no es rabino. Me pidió fuentes, le traje Te dos estoy fuentes, pidiendo, le traje dos Flavio fuentes Josefo, y ahora me está diciendo, no, el pero si es testimonio rabino. de Flavio Josefo, respóndeme. Ahora, sí, no, yo te estoy respondiendo, estoy armando el orden de ideas para que las personas entiendan el nivel de la persona que está al otro lado de esta pantalla. Te voy a Que leer, mira, Flavio antes Josefo, te voy a leer, mira, te voy a leer, ¿qué te parece si te leo primero el testimonio de Josefo y después léelo, me das el léelo, segundo? Dice lo siguiente: léelo. Josefo en el año 37 después de Cristo. Ahora bien, alrededor de este tiempo, un hombre sabio, Jesús, si es, sí que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas. Era él, el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, es decir, de Sanedrín, le condenó a ser crucificado, pues se volvió a aparecer vivo entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto a su persona, que también había sido pronunciadas, y la tribu de cristianos, llamados de este modo, por su causa. Eso está en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, libro 18, página 33. Adelante, Ok, Jacob. ok, la respuesta. Acá nuestro anfitrión nos está citando un texto de Josefo que la academia concuerda que es un texto interpolado. Es un texto que tiene añadiduras de la iglesia, porque ese es el texto en latín, el texto en árabe, el texto en siriaco, el texto que no llegó a manos de la iglesia, no contiene estas interpolaciones. Es un texto que le añadieron. ¿Y cuál es la prueba? Flavio Josefo no era cristiano. Esa es una prueba, yo creo que la más lógica. Y la segunda es que es evidente que estos títulos, lo que se calcula en la academia es que hay una mención a Jesús, pero todo esto de que todos estos títulos son una interpolación. Tú Y dices, tenemos tú dices, manuscritos tú dices, de los que tú dices que esto fue manipulado, fue interpolado. ¿Por yo, qué? ¿Por qué iglesia? no, ¿Por cuál iglesia? yo no No. digo, lo dice la Tú dices academia, la yo no. academia. Tú dices la academia. Claro, claro. ¿Por qué iglesia fue manipulada y fue interpolado estos textos? Esto muy Estamos, posiblemente ok. la iglesia original, que es el catolicismo, lo Al hizo, que catolicismo es lo la iglesia inculcó. original, Ok, correcto, ok. y es muy seguramente te digo algo es que un va a, texto que te digo algo llegó que a va a hacer, manos del latín. te digo Estoy algo que, respondiéndote, te digo algo que va a desmoronar esto, lo que tú por dices. favor. Si tú dices que la Iglesia Católica Romana fue la que introdujo este texto, es decir, lo puso allí, esto es una interpolación, eso no es conveniente porque ellos creen que María es virgen, siempre virgen. Por ejemplo, en el concilio Constantinopla II, en el siglo VI, 553,
afirmó la doctrina de la encarnación del verbo de María, Madre de Dios y siempre virgen. Esto es una página católica. Entonces, si tú me dices a mí que ellos fueron los que incrustaron eso, pues entonces contradice lo que dice Josefo acerca de Santiago, que dice lo siguiente: Festo había fallecido, Albino, que todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín llamado a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, es decir, Santiago, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Está en Antigüedades 20, página 9. Entonces, si tú dices que la Iglesia Católica Romana introdujo este texto, entonces se dieron un tiro de gracia allí, porque ellos dicen que María nació inmaculada y que ella es virgen, siempre virgen, después de dar el parto de Jesús. Y aquí está diciendo Josefo que Jesús tenía un hermano que era Santiago. Entonces se están suicidando ellos aquí y se están contradiciendo. No, te estás suicidando tú al tú traerme una fuente queda aquí la academia coincide que está interpolada. Queda totalmente aplastado. Ahora, la siguiente pregunta es... Espérate, Carlos, yo quiero detenerme aquí, que las personas entiendan el nivel, que aún a estas alturas, 2023 en la cuenta de ellos, y aún las personas están citando el testimonio flaviano para agregar, siendo que hay un consenso que está interpolada, y aún a estas alturas hay personas y tú estás trayendo ¿sí entiendes? Entonces acá el autogol te lo acabas de meter tú. Ese consenso que tocas de decir, ¿tienen ellos los autógrafos? ¿Los autógrafos los tienen ellos? ¿Me pueden mostrar el original? ¿No me pueden mostrar el original de Fabio Josefo? Claro, para saber, mira, te lo voy a poner fácil. Para saber que todo eso que está marcado aquí es agregado, muéstrame el original de ese texto. ¿Tú lo tienes? Carlos, claramente tú no sabes cómo funciona esto. No, que usted no claramente sabe. No sabes cómo funciona esto. Mira, Jacob, ¿Crees que la única forma de determinar si algo fue añadido es si tú encuentras el original? Pero tú no entiendes la prueba que yo te acabo de decir, que es traer el texto en árabe, traer el texto en siríaco y ver que los otros dos textos no tienen este añadido. Yo conozco esa treta de más. Es la misma repetición de todos ustedes. No pueden probar. Muéstrame el original. ¿Tiene el autógrafo para que tú me muestres? Porque mira, aquí tengo manuscritos. Aquí tengo manuscritos en árabe que tienen el pasaje de Josefo. Todos estos manuscritos que están aquí. Tengo 1, 2. Tienen el pasaje de Josefo. 4, exacto. Tienen 5, el pasaje 6, de Josefo completo. ¿Cómo está? No, en árabe. Sin las interpolaciones. En árabe. No tienen las interpolaciones. Completo. Así como está. No. Como está aquí. Mira, como está aquí. Así lo tiene. No. Ese es uno. No, y yo invito a todos los... Este es uno. A ver, Carlos. Bocianus. F72. Este es uno. Entonces, respóndame, quiero el original. Si tú tienes el original, yo digo, ok. A ver, tu lógica es... ¿Lo tienes? Lógica es... ¿Tienes el original? Porque si tú vas a hacer una crítica textual a un texto, tú tienes que mostrarme el original. ¿Tú tienes el original? Carlos, claramente. Óyeme, y yo quiero que todas las personas... ¿Tus eruditos académicos tienen los originales de Josefo? ¿Lo tienen? ¿Ellos? Yo quiero que todas las personas escuchen la barbaridad que Carlos acaba de decir. Dice, responda, no lo en la crítica textual, Carlos cree que tenemos que tener los originales para hacer crítica textual. Por definición, no entendiste qué es la crítica textual. Okay. ¿Tú crees que si tuviéramos los originales necesitaríamos de crítica textual? Claro, esto es un trabajo de crítica textual para tú demostrarme usa un poco tú tienes que demostrar que hacer un trabajo textual, mostrarme con varios manuscritos de que esto es una interpolación. Ahora, ¿cuándo fue que se metió ese pasaje? ¿En qué siglo se metió? Yo quiero que las personas aquí hagan este ejercicio mental ¿En conmigo. qué siglo, Jacob? ¿Ustedes creen, señores? Pero yo quiero que el público escuche esto, porque esto es demasiado gracioso. ¿Ustedes creen que si tuviéramos el texto original necesitaríamos hacer una crítica textual? No, la crítica textual se hace. La crítica textual se hace porque no existe, porque no tenemos. Entonces, tú dices que tú dices que todo esto es añadido, pero tú no tienes el original. ¿Cómo tú vas a hacer una crítica de algo que tú no tienes? Entonces, bueno, aquí, por eso se llama crítica textual, Carlos. No sé si basan en hipótesis. Estás aterrizado. Lo tuyo es hipótesis, no es ciencia. Ahora la pregunta es lo siguiente. Claro, ese es todo el punto. Ese es todo el punto aquí. Este es todo el punto. ¿En qué siglo se agregó? ¿En qué siglo? Escucha. Te voy a explicar cómo se llegó a esta conclusión. El texto en latín tiene variaciones. 1, 2, el texto en latín tiene todos estos agregados. 3, los textos en árabe, en siríaco que tú trajiste y te hiciste autogol, son textos que no traen esto.
que no traen citan el eso. testimonio Muéstrame cuáles sin son. estos. Muéstrame cuáles son esos manuscritos. ¿Cuáles son? Te los muestro con mucho gusto. Pero mientras tanto, Lo, dime, lo voy a traer. ¿cuándo fue que comenzaron a incrustar esos textos de Josefo? ¿Cuándo? ¿En qué Ahí siglo? ¿En qué siglo? es, ¿en qué siglo se Sí. puede estimar que entre el siglo III y entre el siglo IV? Bueno, pero Es lo que se estima. ya Orígenes citaba a Josefo, decía lo siguiente en su A ver, referencia al comentario de Mateo 10:17, dice Josefo hace mención del pasaje en citar a su hermano Santiago. Entonces tú dices, estamos Santiago, hablando exacto. de su Tú hermano estás, Santiago, si entiendes, estamos hablando ahora en estás, el siglo II. Ya Orígenes conocía de ese a pasaje. ver, Entonces, tú dices b- que se metió a, a a partir ver, del siglo Carlos, IV, siglo acabas de III. hacerte otro Te autogol. mete, Acabas de tú hacerte mismo otro tu gol autogol. te lo metes, tú mismo te lo metes, porque Ok, era ok. refutado. Quiero Aquí el que las mismo personas Orígenes te hagan, refuta. Y quiero que Orígenes las no es el personas hagan único. este ejercicio mental. Lo mismo dice Justino Mártir y Tertuliano, uno del Ok, siglo I quiero, y el otro del siglo II. Aquí ok, tú mismo quedas por favor, aplastado con quiero tus que las personas hagan este ejercicio convicciones. mental. Porque Quedas Orígenes, aplastado. siendo que Orígenes quiere justificar el cristianismo, porque Orígenes tiene Ah, una confesión cristiana. se inventó lo de Por- Josefo. no, porque Orígenes trae la mención de lo de Santiago, pero no la de Jesús. ¿Por qué? Porque la de Santiago es una cita que se considera histórica, pero la de Jesús es otra cita, Era, está en era, otro lugar, está en no, lugares no pregunta, diferentes, son dos citas distintas, era son Josefo, libros era y Josefo, capítulos distintos. era Josefo muy nacionalista para él inventarse todo eso y era muy sionista, Josefo, ¿lo era? Por el Ah, contrario, exacto, y veo que tampoco gracias. conoces a Josefo. ¿Escucharon bien su público? Porque esto se Exacto, va a transmitir en tu canal. Josefo no era exacto. nacionalista, era sionista. Entonces, Imagínense eso a mismo te da una Josefo. patada autogol a ti mismo y te mete en la ima- cancha. entonces yo quiero que Te las saca personas. fuera de la cancha, te Carlos, saca. Carlos, Una sigamos, patada. veamos esta lógica, veamos tu lógica, para que las Josefo no personas era vean, nacionalista. para que las personas Si tú me simplemente dices a mí sumen uno más si uno. tú me dices a mí que Josefo no era nacionalista, cómo se va a inventar la iglesia? Tú dices católica, se va a inventar esto, y si él mismo no era ni siquiera Entonces, nacionalista, era totalmente opuesto. muy sencillo, muy sencillo. Primero, Es tú estás diciendo, contradictorio a tus afirmaciones, son ambiguas, son ambivalentes tus afirmaciones, no se sustentan, se caen ok, añicos, ¿puedo responder a se eso? destrozan. ¿Puedo responder a eso? Sí, solamente que Ok, responda honestamente, intelectualmente. ok, ok, intelectualmente. Y quiero que las personas sigan esta lógica. Orígenes cita lo de Santiago, pero no lo de Jesús. Sospechoso, ¿verdad? Uno. Dos, que Flavio Josefo no era nacionalista, es decir, era prorromano. ¿Cómo tiene sentido que él hace una adulación a un Mesías, siendo que en esta época los romanos persiguieron a toda persona que se hizo llamar Mesías porque tenían miedo a una rebelión? Y ahora tienen a este escriba adulando, dedicando una sección de su libro a este Mesías que es tan extraordinario, etcétera, siendo que Flavio Josefo muy seguramente estaba adaptado con las ideas de Roma. No tiene sentido, ¿verdad, señores? Eso es Pero falso, todo lo contrario, todo lo contrario, que él todo lo quiere el texto contrario, original, todo a mi favor. Va todo en mi favor. Josefo no era claro, nacionalista para él decir que lo cual Jesucristo demuestra. no era la señal de ese Mesías. Ahora, ¿cuándo nace el judaísmo? Ok, entonces, señores, ya escucharon ¿El, a Carlos. el judaísmo es bíblico? ¿El judaísmo es bíblico? Ya te respondo, pero quiero también mencionar un poco más a Orígenes, porque ya que lo mencionaste, Orígenes también menciona que él encontró a rabinos que le argumentaban, y Orígenes se siente como tú, ¿sí? Molesto, y porque se hace autogol, al igual que nuestro anfitrión. Y Orígenes menciona que había rabinos que decían que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel, y Orígenes no lo puede creer. Entonces, cuando tú me estás diciendo, también tus propios comentaristas, tus propios padres de tu no iglesia, eran rabinos. Mentira, era Celso. Él estaba refutando a Celsos, que era un sí, él filósofo estaba griego. escribiendo una referencia a Celso. No mientas, no digan Es, que eran los es judíos. una referencia. Los judíos en el siglo primero nunca pensaron que era Israel. Eso es falso, mentira. Y te reto aquí que lo pruebe, porque no puede probar. Te lo Era pruebo, con Celso, mucho era gusto. filósofo. Ahora, Con mucho el gusto. judaísmo, ¿cuándo nace? ¿Es Vamos a ver bíblico? cómo quedas El en judaísmo, ridículo otra vez. sí, quiero, ahora, mientras tú lo buscas en tu Wikipedia, quiero que me responda, ¿el judaísmo es bíblico? ¿Tu religión es bíblica? Yo, cuando los cristianos utilizan ese término, no sé a qué se refieren de es bíblico, siendo que el cristianismo no se fundamenta en la Biblia propiamente, pero nosotros
procuramos que nuestro alineamiento y el Acabaste de corazón de lo decir que que pensamos, que no es bíblico. Es decir, tu religión no es bíblica. Eso acabaste de decir, no es bíblica. no sé, los judíos somos el pueblo de la Biblia, Porque mira, vivimos en la tierra de la Biblia, tenemos el idioma de la Biblia, seguimos las leyes que están en la Biblia o pues las que podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese a sentido, este profesor académico de la Universidad de Jerusalén, la pregunta es si tú lo conoces. ¿Tú lo ¿lo conoces? conoces? Claro, Yo porque sí lo conozco, yo sí lo en una, conozco. ¿Tú lo conoces? en una entrevista, Dime si tú lo conoces. claro que lo conozco, déjame hablar. ¿Quién En es? una entrevista, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Avigdor Shinan, al confesar de que el judaísmo no es bíblico, es un producto de la tradición rabínica y fue creado en el siglo II antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo. Es decir, ustedes no son bíblicos. No son Tú bíblicos. sabes que, Usted entonces, se ¿quién es basa, esa mira, persona? el problema es el siguiente, Jaco, que Dime quién es él. la Dime fe quién de es ese ustedes, profesor. te estoy dando bases, Tú me dijiste que sabes básicas. quién es ese profesor. Tú me dijiste No, que sabes quién no, es. no ¿Me estoy puedes diciendo decir que quién es? no conozco en plenitud quién es él. Estoy hablando de que Claro, es un yo sí, profesor yo sí. de Jerusalén. Resulta que yo Ahora, sí. la fe de ustedes está remontada a, Espérate, ¿puedo mira, otra mira, vez? mira, momento, momento. Déjame responder a esto para La otra fe de vez ustedes, demostrar. la fe de ustedes, que es el Talmud, se remonta aquí en este libro, el Talmud, que es una compilación de discusiones, de comentarios de rabinos. Son enseñanzas de tradiciones paganas y ocultistas que absorbieron de Babilonia cuando estuvieron en cautiverio. Y aquí es que se remonta la fe y tu religión, no es bíblica. Espérate, quiero responder a todo. Lo primero, volver a la cita de Orígenes que me pediste corroborar si lo dijo Celso, Orígenes. Esto está en Sí. Orígenes. Disquisión de Orígenes con rabinos. Ese es el título del parágrafo 52, libro 1. Acuérdome que aquí está narrando. Lo puede Aquí, proyectar para verlo ¿cómo lo proyecto? en pantalla? Tú lo envías, yo lo proyecto. Vamos a leer la fuente y a ver qué Ok. fuente tú estás usando para ver si tu fuente es fiable. Ok. Entonces, aquí queda demostrado de que tu religión no es bíblica y es una religión pagana. No, Ustedes espérate. arrastran la paganería que ustedes ¿Cómo, aprendieron en Babilonia. cómo te Que la es el mando? Talmud. Usted se basa en Talmud. Ve, ahí dice, donde dice presentar, present. No sé si lo tiene la versión en inglés, yo lo tengo en inglés. Present. Ah, ok, ok. Y le da, y entonces tú me lo envías, lo señala y yo lo proyecto en pantalla. Espérate, déjame ver. Compartir pantalla. Window. Esta. Ok. Ahí se puede ver. No, todavía no lo he visto. Ah, entire screen, quizás. Listo. ¿Ya puedes ver? No. Dice Wow. present, dice mute, stop cam, settings, present, No estoy seguro, pero invite, en Live Studio. Antes de la opción de Live Studio. Antes de esa. la verdad me compliqué. Pero bueno, incluso tampoco Pues puedo está bien, está volver. bien. Dame qué dice Ah, Orígenes, porque listo, 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 Orígenes listo. tiene una discusión con Celsus, que era filósofo judío, no era, perdón, Ahí se puede ver. Ahí lo puse. sí, filósofo griego, no era judío. Ahí Celsus era puedes verlo. filósofo griego, no era judío. Sí, sí, ya lo tengo aquí. Bueno, pueden leer ustedes mismos. Sube arriba la página para ver cómo se llama. No, es una foto, es una foto. Y les puedo decir dónde está la fuente, con mucho ¿Cuál es gusto la también. fuente? ¿Cuál es? Sí. Libro 1 es el libro 1 de Contra Celso. Eso no significa nada, sino que es Sí, sí, acá el parágrafo 55. Pueden ustedes leer. sí. Y dice, no, bueno, se Contra llaman sabios, Celsus. no valias Sí. profecías. Según el judío, ahí está hablando de un rabino, como se nos indica en el Sí. título, decía que no es un solo individuo, sino que es el pueblo entero. Entonces acá se demuestra lo que yo estoy diciendo, que el pueblo de Israel desde hace milenios, porque Orígenes vivió hace milenios, también tú lo estás de acuerdo, se refiere a un colectivo. Pero ¿cuál es la fuente que tú tienes? La época de Jesucristo del siglo I que diga que era el pueblo judío, porque aquí Celso A ver, primeramente Celso era griego, era pagano y era filósofo. Celso quiere tú, tener un esta cita la conflicto, trae, quiere tener un conflicto con la iglesia, decir de que no, que los judíos era lo que pensaban eso. Ustedes después, ah, posteriormente, abrazaron esa idea de Celso. Celso le dio la idea a ustedes. Y ustedes dijeron, pues mira, Celso, a ver, como él dijo esto, entonces, vamos a decir cuando que somos Celso, nosotros. Porque, cua- porque, porque eso, mira, eso de que Isaías 53 es el pueblo judío, es tardío.
Eso es tardío. Sí, es tan tardío que por eso lo citas Orígenes, claro. Eso es Es la tardío. lógica. Entonces, Muéstrame a mí de tu entonces rabino quiero temprano. que las personas Muéstrame escuchen la lógica. Nada, una fuente rabínica del te la acabo de dar. siglo II en Es, adelante. es que mira cómo yo, ok, Una señores, fuente escuchen rabínica del siglo II, III, hagan IV, conmigo el ejercicio. que diga que ustedes son el siervo sufriente de Isaías Ok, 53. señores, Dámela, la fuente, escuchen no la conmigo. no la Ok, tienes. escuchen Dámela, conmigo la lógica de Carlos. no la tienes. Cuando Orígenes cita un tercero, en este caso Flavio Josefo, sobre una fuente tercera, una fuente cuarta incluso, acá es válido, siendo que no fue Orígenes, sino que está citando una fuente tercera. En este caso, Orígenes te está diciendo en la cara de un encuentro con un rabino y tú estás trayendo, no, pero el No, no tiene paganismo... encuentro con no rabinos, son falso. en este caso no es Con válido. Cersos, no mienta. Él no tiene encuentro con Entonces, por rabinos. eso, Con Cersos, por que eso, era sí. pagano, filósofo, ¿Leíste? y era ¿Quieres volver? griego. Vuelvo a poner el texto que habla sobre Sí. un judío y un rabino. Léanla ustedes. Acuérdame Lean. una vez de la indecisión de los que entre los judíos se llaman sabios. Es decir, los rabinos. Él no tiene una discusión con rabinos. Eso es Cerso que está diciendo eso. Él no tiene Es discusión decir, con rabinos, no mientas. Ahora, la tú estás pregunta mía, citando, espérate, aquí estás citando a un tercero, que es Flavio Josefo, y cuando Orígenes cita a un tercero, está bien, la cita de Josefo que trae Orígenes, pero la cita de Celso que trae Orígenes está mal, claro, eso sí está mal, ¿sí me entiendes? Como es ahí la hipocresía de Jacob, la religión que tú la estás tratando fecha de de la justificar. venida del Mesías, ¿ya pasó o todavía se debe esperar? ¿Tú qué crees? Bueno, te voy a citar fuentes tuyas, míralo aquí. Eso está en el Talmud B, Sanedrín 97b, dice lo siguiente: todos los plazos para la venida del Mesías ya han expirado. Y el asunto ahora depende solo del arrepentimiento y de las buenas obras. En otras palabras, existió un término para la manifestación del Mesías y ese término se había cumplido sin que supuestamente apareciera. Que los huesos de aquellos que calculen el fin del Mesías sean destruidos. Tan pronto como el tiempo llega y el Mesías no viene, dicen, ya no vendrá en absoluto. Por el contrario, esperarlo. Porque se ha dicho, aunque tarde, esperarlo en Habacuc 2:3. Dime, ¿pensaban los rabinos tuyos que eso es gracioso. Eso es gracioso. Vuélvelo a poner. Ya se cumplió. Bueno, si pones la cita, verás que concluye refutándote a ti mismo. Respóndeme. No me refuta porque te lo sigue esperando. Dice, claro, por favor, lean la última parte. No vendrá en absoluto. Okay. Entonces, vamos a leer la última parte y vamos a ignorar la primera. Léela y mira cómo la última frase te refuta. Y la primera, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la primera? La de arriba. Lee la última frase, es la conclusión del diálogo. Y tú me vas a leer la primera, ¿cómo inicia? ¿Te parece? Yo la conozco. Esta es una. No, pero dime, respóndeme, no me vadas. ¿Cómo empieza? Todos los plazos de la venida del Mesías han expirado. Ok. ¿Y cómo concluye el diálogo? Bueno, dice, por el contrario, esperarlo. Porque se ha dicho, aunque tarde. Es decir, todavía siguen esperando sabiendo que ya pasó. Eso te está diciendo. No, entonces, está refutando, está concretando de que ya pasó, pero todavía vamos a tener otra esperanza, es decir, otra chance. Entonces, yo le voy a explicar a las personas porque Carlos Blanco no tiene ni idea de lo que lee, no entiende lo que lee, no, quizás no entendió. No entendió lo que leyó. Yo explico. Dice que ya pasó. Respóndeme eso. Te voy a responder. Señores, acá Carlos nos da una cita que, como todas las citas que nos ha dado hasta el momento, se hace un autogol. Y la razón es la siguiente. Pero no me explica, es un debate. No me explica. Te estoy explicando. No, olvídate de que es un debate. Respóndeme y simplemente ya, Jaco, responde. Pero no me dejas responder. Este es un debate que tiene Hillel con los demás sabios. Hillel fue un sabio de esa época, ¿sí? De uno de los Tanaim, de los Zugot, para ser más exacto. Y acá Hillel, él opina que las profecías ya se cumplieron en la época del rey Hezquiau, el rey Ezequías en español. Pero los demás sabios discrepan con él y ese es un debate. Toda esa hoja del Talmud... Momento. Entonces, tu fe se basa en discusiones de rabinos que se contradicen entre sí. ¿Y qué fe es esa? ¿Cómo yo voy a poner mi fe en rabinos que se contradicen entre sí? Entonces, tu fe es una fe sustentada en opiniones de hombres que se contradicen. Entonces, tu fe no es sólida. Tu fe no es sólida. Tu fe se fundamenta en 4 evangelios que se contradicen. Sí, en 4 evangelios que... Demuéstrame que se contradice. Y yo te voy a demostrar que ya te demuestro, con gusto. Y yo te voy a demostrar que el Talmud
El Talmud, mira, te voy a demostrar aquí. Espérate, déjame terminar. Me preguntaste algo y no estás escuchando la respuesta. Para que el público vea el nivel. El público vea cómo lanzan un argumento y no quieren escuchar la respuesta porque saben que la respuesta les derrumba su teología. Antes de que empiece, tú me vas a demostrar a mí que los evangelios se contradicen y yo te voy a demostrar a ti de que la Biblia, la palabra de Dios y el Talmud, que es un invento de hombres, tienen contradicciones salvajes. Estos dos libros se contradicen y te lo voy a demostrar. Lo hablamos, lo explico. Entonces, en esta discusión es Hillel y los demás sabios muestran sus argumentos bíblicos y demuestran que la postura de Hillel no es la correcta, porque la diferencia entre la religión que dice profesor Carlos, que ya vamos a hablar porque es un error, versus el judaísmo, es que el judaísmo te da todos los argumentos, todos los debates y te explica el racional de cuál es la conclusión, a diferencia del cristianismo, que es un dogma, que no hay lugar para pensar, no hay lugar para debatir, no hay lugar para traer los argumentos. Acá, en esta discusión talmúdica, traen todos los argumentos y se llega a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No, a pesar de lo que dijo Hillel, de que no ha venido, a pesar de eso, no es verdad, sino que espéralo, aunque se tarde, como dijo el profeta Habacuc. Acá Carlos nos dio una cita que lo refuta. 1. 2. El cristianismo se estima que tiene unas 30,000 denominaciones. Entonces, cuando me hablan a mí de, no, pero es que incluso el cristianismo protestante es una mutación del cristianismo original, que es el católico, ¿sí? Pero entonces me están diciendo, no, pero te vas a hacer diálogos humanos. Tu religión viene de la paganería. Todos los días aparece una nueva iglesia. Tu religión viene de la paganería. Viene de Babilonia. Ustedes no vienen de la Biblia. Y te lo voy a probar. Todos los días. Te lo voy a probar aquí. Que usted no viene Carlos, de la Biblia. Déjame continuar la idea. Que arrastraron todos de los días Babilonia, aparece una nueva iglesia. Ese ocultismo, ustedes lo arrastraron de Babilonia. No dicho por mí, dicho por rabinos de ustedes. ¿En qué año en Babilonia? ¿En qué año en Babilonia? Cuando salieron del exilio a partir del siglo II antes de Cristo hasta el siglo VI de la era común, de nuestra era, es donde se forma tu Talmud. Ustedes no vienen de la Biblia. Por ejemplo, es decir, que Jesús... la Kabbalah, o no, la Kabbalah es ocultista. Es decir, que entonces que fue en el siglo II antes de la era común. ¿La Kabbalah es ocultista o no lo es? No, pienso que no es ocultista en mi definición. Piensa que no sabes. No, en mi definición de ocultista no lo es, pero bueno, déjame terminar esta idea. Antes que tú vas a continuar, vamos a ver qué dice un rabino que tú conoces, del canal de YouTube Judaísmo Abierto. Tú lo conoces a este. Dice lo siguiente acerca del ocultismo de la Kabbalah judía. Dice este rabino, hay una Kabbalah mística, es decir, ocultista, como la invocación de los ángeles, lo cual no es nada recomendable esa práctica. Hay otra Kabbalah que enseña cómo crear una vaca e incluso a un ser humano, como está en el tratado del Sanedrín del Talmud. Hubo rabinos que crearon una vaca para comer, como está en el tratado de Sefer Letzirah. Y concluye diciendo, hay que tener cuidado en el nivel de Kabbalah del que esté metido. Entonces, tu Kabbalah es producto ocultista, pagano, que arrastraron desde Egipto y después en Babilonia. Déjame tu religión no déjame responder a esto, ¿sí? Hay muchas cosas que estás lanzando al aire y las personas se están dando cuenta. No, al aire no. Las personas se están dando cuenta que no tienes forma y por eso estás saltando de punto en punto. Aquí está el título. Este es un rabino. Sí, también eso te lo voy a refutar. También eso, como te he refutado todo, también eso te lo voy a refutar. No ha refutado nada. Las personas en los comentarios están viendo cómo estás escapando. Cada vez que se te refuta un punto, tienes que pasar al siguiente punto. Y te ha encontrado apretado en la horca. Tú no has sabido. Cada vez que se te refuta un punto, tienes que escapar al siguiente punto. Conmigo escucha. Encontraste la tuerca de tu tornillo. ¿Ya? Escucha, Carlos, escucha. Lamentablemente queda aplastado. Miren la lógica de Carlos. Argumentaciones, tú mismo quedas aplastado. No, quiero seguir tu lógica. Es que tu creencia está basada en discusiones de personas. Se contradicen entre sí. ¿Cuál es la verdad si se contradicen? No, hay una halajá. El cristianismo
Por el ¿Cuál contrario, es la verdad? todos los días, Dicen. ¿Cuál todos es la los días, verdad? Jaco, sé sincero. el cristianismo, ¿Cuál todos es- los días cuál- se inventa una nueva Jaco, iglesia. Jaco, Y Jaco, como el cristianismo se Jaco, inventa una nueva iglesia, Jaco, no me pueden venir con el argumento de que no hay sé sincero. discrepancias entre los mismos cristianos. Jaco, La sé muestra de sincero. de que tú no eres católico Jaco, es una muestra de que el sé cristianismo sincero, mismo sé sincero. colapsa en su propia teología. Sé sincero contigo mismo e intelectual. ¿Cuál es la verdad si tus rabinos se contradicen? ¿Cuál de ellos dice la verdad? Si se contradicen todos ellos. Un segundo. Respóndeme. Disculpa. Porque si tú me Te dices a voy mí a que responder. si es Te voy una a responder. discusión de rabino, por ejemplo, Te voy a te voy a responder. poner, mira, te voy a poner un ejemplo aquí. Y Te voy a Crispín responder. contradice a Rashi. Contradice a Te voy a Rashi. responder. A Rashi. Sí, pero Iván Crispin no era un rabino, ya hiciste Claro, el pues si no lo ridículo la puedo vez pasada probar, no con lo puedo eso. probar. Mentira. Rashi está No puedo probar. totalmente No lo puedo alineado con probar. lo que dice Orígenes, es decir, Rashi, un rabino del No lo siglo puedo X. demostrar. Lo tuyo Rashi, un es rabino del solamente siglo X, del siglo XI, está totalmente alineado y de acuerdo con lo que dice Orígenes, lo que tuyo es es del siglo, es pura casi un verborrea. milenio antes que él. Es pura Y verborrea. No Rashi prueba nada. concuerda con Orígenes. Tú me citas a alguien que no es rabino y reclamas de que no está alineado Pero, con un pero rabino no, y discusiones de pero Orígenes no con lo ha podido, rabinos. no lo ha podido Entonces, probar. Mira, vamos a lo siguiente. señores, Sí, ustedes están vamos a- escuchando la mira, lógica. mira, No Jaco, sigan, no sigan religiones creadas por hombres, pero Claro, creemos la una tuya nueva es- iglesia la mañana. tuya- la El tuya es Papa no creada tiene por razón, hombre. la iglesia original, inventémonos una nueva ¿Estás escuchando iglesia. bien? No, pero, Crean en el judaísmo ¿entiendes? porque es creada por hombre y es pagana que viene de Babilonia. ¿Estás escuchando bien lo que dice Entonces, Jaco? Llévense de su consejo, ¿eh? Porque el judaísmo es pagano con y es creado respecto a la por hombre. Kabbalah, Ahora, responde, con vamos a lo respecto a la siguiente. Kabbalah, Vamos a lo siguiente. ustedes vieron ahí una cita sobre la Kabbalah que no es gran cosa hacer Jaco, milagros. para, Se habla para de pasar, rabinos que Jaco, crearon vacas, para, rabinos que hicieron literalmente creaciones de vacas. Entonces, el argumento de que ok, ustedes creen en una persona que porque hizo milagros eso es no es ocultista. gran No, vaina. eso no es milagro, eso es ocultismo. ¿Cuál milagro? Yo puedo decir lo mismo de Jesús, fue ocultista, se fue a Egipto y cuando volvió de Egipto llegó con todos sus trucos. La ¿A misma dónde? cosa. ¿A dónde? ¿Lo puede ¿A probar? dónde qué? ¿Cómo 12 hombres van a morir por una mentira sabiendo que era mentira? Respóndeme eso.